Luego de que la pandemia no permitiera que los Juegos Olímpicos de Tokio se pudieran celebrar durante el 2020, tuvimos que esperar un año para vivir la emoción de la máxima competencia deportiva a nivel mundial. Durante esta justa se mostró la evolución del programa olímpico, introduciendo nuevos deportes y eventos que fortalecieron el atractivo de los Juegos para la nueva generación. Los 339 eventos en 23 deportes de Tokio 2020, el mayor número en la historia olímpica, incluyeron el debut de deportes como skateboarding, escalada deportiva, surf y karate, así como eventos como ciclismo, baloncesto 3x3, entre otros. Fueron competencias vibrantes, momentos en los que cada deportista logró volver a ponernos a soñar, a visualizar que el humano puede alcanzar hasta lo inimaginable hasta convertirse en verdaderos superhéroes. Y aunque no fue la mejor participación de la representación mexicana, esta vez en Deportrip, queremos darle el valor justo a sus medallas. Lo decimos porque siendo un país que en los últimos años se ha olvidado de cuidar y apoyar a sus deportistas, el hecho de que se hayan obtenido medallas es algo loable. Esta vez te contaremos cómo cayeron una a una las 4 medallas conseguidas por deportistas mexicanos en Tokio 2020. Fue el 24 de julio, la tarde en que llegó la primera presea para la delegación mexicana. Alejandra Valencia y Luis Álvarez Murillo formaron un gran equipo mixto para el tiro con arco. La pareja le dio a México la medalla número 70 en la historia de los Juegos Olímpicos y destacó en dicha disciplina que se celebra por primera vez como parte del programa olímpico. Ambos hicieron gala de su puntería en el campo de tiro con arco Parque de Yumenoshima, donde derrotaron a Alemania, Gran Bretaña y Turquía. En la primera ronda vencieron 6-2 a los alemanes. En cuartos de final dejaron en el camino a los ingleses. Sin embargo, la prueba más difícil fue contra las coreanas San An y Deo Kim-ye en semifinales. Las asiáticas vencieron 5-1 a los mexicanos. Finalmente, lograron asegurar el tercer lugar en el podio tras el juego frente a la representación de Turquía 6-2. Para mí significa como un premio a todo el esfuerzo que hicimos para poder llegar aquí. Obviamente es un sueño hecho realidad ser medallista olímpico. Es un poco difícil, pero al final de cuentas estoy muy agradecido de estar aquí. 3 días después llegó la segunda presea nacional, esta vez en los clavados, gracias al extraordinario papel de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Las clavadistas se colgaron la medalla de bronce tras una competencia en la que las acrobacias les valieron para sacar del podio a las japonesas y a las canadienses. El oro se quedó con las chinas, mientras que las estadounidenses se colgaron la plata. Hay que recordar que hubo una gran polémica por la ausencia de Paola Espinosa, la gran estrella dentro de esta disciplina. Las mexicanas arrancaron la competencia en el Centro Acuático de Tokio en el cuarto lugar con una puntuación de 47.40 puntos en el primero de los 5 saltos. El segundo clavado fue de 43.80 puntos, sin embargo, este las hizo caer hasta una séptima posición, lo cual hizo pensar en una nueva decepción para el equipo clavadista mexicano, pero nadie se esperaba la remontada, un momento por demás emocionante del deporte nacional en Juegos Olímpicos. Orozco, quien ya había conquistado plata en Londres 2012, y Agúndez se lanzaron con 2 brillantes saltos para colocarse en el cuarto puesto a falta del último clavado, en el que aprovecharon un grave error de la pareja local japonesa para adelantarlas camino al podio. Estoy muy feliz, no lo puedo describir las emociones. Nosotras estuvimos juntas todo este ciclo, lo soñamos cada día, lo trabajamos cada día. Creo que las dos estamos muy unidas, muy felices y satisfechas con nuestro trabajo. El 1 de agosto, Aremi Fuentes le daría una nueva medalla a la nación, esta vez en halterofilia. Fue la tercera en Tokio y la cuarta presea en la historia del país en levantamiento de pesas. Recordemos que la primera fue el oro de Soraya Jiménez en Sydney 2000, Damaris Aguirre se alzó con el bronce en Beijing 2008 y Luz Acosta recibió presea en Londres 2012 luego de que varias competidoras perdieran sus medallas por dopaje. Aremi logró cargar 108 kilogramos en la fase de arrancada, peso que consiguió levantar en su segundo intento. Mientras tanto, en la fase de cargada y jerk, el peso máximo que pudo levantar fueron 137 kilogramos. La medalla de Fuentes se definió dramáticamente luego de que la sudcoreana Soo Yeon Kim no pudo levantar los 140 kilogramos que intentó en 2 ocasiones en el jerk, que le habrían dado 246 para superar a la mexicana. Kim levantó 140 kilogramos en su segundo intento en el jerk luego de no conseguir 138 en su primer turno. Sin embargo, los jueces anularon el levantamiento por faltas. En su última oportunidad perdió la barra y no pudo levantarse. La mexicana levantó un total de 245 kilogramos para ubicarse por debajo de la ecuatoriana Neisy Dahomes con 263 kilogramos y la norteamericana Catherine Knight con 249.
muchas lesiones, paré mucho tiempo de entrenar y pues para mí estar en el podio es algo que siempre he soñado y que se me hizo realidad. Qué decir, más que agradecer a toda la gente que creyó en mí. Durante muchos años la selección mexicana de fútbol se ha quedado en la orilla en Juegos Olímpicos, pero la historia cambió en Londres 2012 cuando de una forma categórica consiguieron escribir una de las páginas más emocionantes, alegres y apasionantes del balompié nacional. El 11 de agosto de 2012, el mítico estadio de Wembley fue el escenario de un partido emotivo en el que México logró imponerse al favorito Brasil 2-1 con doblete de Oribe Peralta. En los instantes finales vino el descuento de Hulk, pero no fue suficiente para arrebatarle la gloria a los futbolistas mexicanos. Aquel oro de Londres tapó muchos años de mediocridad en el fútbol profesional de México. Hasta la fecha sigue siendo el logro más importante en la carrera de muchos de aquellos futbolistas y por supuesto es el logro más importante por parte de la selección mexicana de fútbol internacionalmente. Luego de esta hazaña, las expectativas por ver a México en Juegos Olímpicos han aumentado, aunque bueno, en este 2024 nuevamente no tendremos representación en París porque evidentemente seguimos aferrándonos a ese logro de Londres y jamás ha habido un proyecto serio, jamás se han juntado los directivos para ver qué hacer con tal de formar jugadores. Mientras el cuento de conseguir un quinto partido en mundiales siga, poco y nada se avanzará en el fútbol, pues reitero, nunca ha habido un plan para mejorar en lo deportivo, siempre se ha pensado simple y llanamente en cómo seguir llenando la barca de dinero. Pero regresemos a Tokio 2020, en aquella ocasión había expectativa por el seleccionado nacional porque se podían ver nombres interesantes en ese momento como Johan Vázquez, Eric Aguirre, Sebastián Córdoba, Eduardo Aguirre, entre otros, y había expectativa por Diego Lainez, para ver si por fin podía dar ese salto de calidad que le ha faltado en su carrera. El Jimmy Lozano fue el técnico de esta selección, lo cual también generaba un ambiente esperanzador, pues tener a un técnico joven que ha llevado un proceso, que ha tenido algunas pruebas dirigiendo y con ganas de lograr cosas, siempre tendrá el beneficio de la duda. Había una sensación de que esta selección podría conseguir algo importante. El debut fue el 22 de julio frente a Francia. Si los mexicanos regresaban de este primer partido por lo menos con empate, se daban por bien servidos, pero para sorpresa de propios y extraños, dieron un gran juego. Fueron superiores a los franceses y les cascaron 4. Vega, Córdoba, Antuna y Aguirre marcaron los goles, mientras que Guiñac marcó el único tanto para su nación desde los 11 pasos. Una muy buena exhibición por parte del equipo tricolor y esto elevó las expectativas para este torneo. 3 días más tarde llegó el momento de enfrentar a Japón, quienes madrugaron a los mexicanos pues en los primeros minutos lo definieron. México fue incapaz de igualar el marcador y tampoco igualaron el trámite del partido, pues sinceramente los japoneses llegaron mucho y siempre con peligro sobre el arco mexicano. Al 85 Roberto Alvarado puso el descuento, pero no hubo tiempo para más y México debía comerse esa derrota. Pasamos de la alegría a las dudas, un vaivén de emociones en cuestión de días. El tercer partido fue contra Sudáfrica y sin demeritar al rival había que jugarlo con seriedad como una final, pues estaba en juego el pase a la siguiente ronda. México salió a la cancha con presencia y se llevaron la victoria 3-0 con goles de Vega, Romo y Henry Martín. Ya en cuartos de final, el 31 de julio llegaba el momento de enfrentar a Corea del Sur, un partido que se antojaba complicado por la velocidad y desequilibrio de los surcoreanos. Al final, el cuadro tricolor lo definió 6-3 con dobletes de Henry Martín y Sebastián Córdoba y goles de Romo y Aguirre. La clasificación a semifinales llenó de ilusión a la afición y muchos comenzaron a soñar con repetir el logro del 2012. Pero para alcanzar la gloria hay que enfrentar a los mejores y esta vez Brasil era la prueba en semifinales. Un partido disputado en el que ambas escuadras trataron de equivocarse poco y luego de 90 minutos ninguna pudo marcar diferencia. La clasificación llegó hasta la instancia de los penales en donde los sudamericanos mostraron su calidad mientras que los mexicanos nuevamente mostraron sus carencias. Brasil se impuso 4-1 desde los 11 pasos y Jaime Lozano y sus dirigidos tenían que despedirse del sueño del oro. El 6 de agosto se disputó el partido por el tercer lugar ante los locales. Una vez más se antojaba que el trámite fuera complicado, pero México jugó con seriedad, con el claro objetivo de colgarse el bronce y terminaron definiéndolo 3-1 con goles de Córdoba, Johan Vázquez y Alexis Vega. A pesar de conquistar la medalla, había una sensación agridulce porque este equipo pudo haber emulado lo hecho en Londres. Aún así le daban un bronce más a la delegación mexicana y era un paso contundente para Lozano y sus dirigidos en busca de tener protagonismo en la selección mayor.
Así fue el camino de México en la obtención de estas 4 medallas de bronce en Tokio 2020. Sin duda no fue de las mejores representaciones en Juegos Olímpicos, pero insisto, teniendo en cuenta que en este país, si no es fútbol, prácticamente no se apoya, es muy loable lo que estos deportistas consiguieron. ¿Qué te pareció este video? ¿Crees que México tenga un papel relevante próximamente en Juegos Olímpicos? Cuéntamelo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu like, compartirlo con amigos y familiares, además de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos videos y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas.